Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, que semana a semana tratamos de traerles a ustedes lo mejor que encontramos aquí en España para que les ilustren con sus amplios conocimientos. Hoy vamos a dividir el programa, como siempre, en dos partes. En la primera vamos a hablar sobre el problema del Mar Menor, que tanto se viene hablando en estas últimas semanas. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre manantiales. Para ello traemos una vez más al hidrogeólogo Francisco Turrión Peláez, una eminencia al respecto, que para nosotros es un gran honor recibirlo cada vez que viene a nuestro programa. Hace unos días estuvo nada más ni nada menos que en las Cortes Valencianas, un lugar muy importante aquí en España. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estuviste haciendo en las Cortes Valencianas? Bueno, pues las Cortes Valencianas, que es el organismo autonómico de gobierno de la Comunidad Valenciana, las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, han creado una comisión de estudio sobre los efectos del cambio climático en el agua de esa Comunidad Valenciana y en la disponibilidad que los ciudadanos y ciudadanas de la región de la Comunidad Valenciana van a tener de agua en el futuro, ¿no? Y en esa comisión pues he tenido la gran suerte de que se me ha invitado a comparecer en calidad de experto para hablar sobre las aguas subterráneas, dar mi punto de vista de cómo se pueden gestionar las aguas subterráneas para mejorar la disponibilidad del recurso agua en la Comunidad Valenciana y explicar sobre el funcionamiento de los acuíferos y la corriente subterránea de agua que estamos derivando al mar o que de forma subterránea se está perdiendo en el mar y la forma de interceptarla, esa corriente de agua, antes de que se pierda en el mar para utilizarla para el desarrollo humano, para la agricultura, la ganadería, el abastecimiento y para la industria. Ahora bien, y que no se enojen mis compatriotas por nada más ni nada menos que Punta del Este, que es también famosa en Sudamérica, playas realmente extraordinarias. Aquí, en España, está lo que se llama la manga del Mar Menor. Quiero entonces que en primer lugar Francisco les cuente desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la naturaleza, ¿qué es, Francisco, la manga del Mar Menor? Bueno, pues la manga del Mar Menor es un brazo de tierra que conecta diversos islotes, algunos de ellos de origen volcánico, que por efecto de las corrientes marinas formó hace muchos miles y miles de años, incluso millones, una barra, una manga de tierra que separa una gran laguna salada, un mar interior, que es lo que se denomina el Mar Menor, pegado al continente ya, de lo que es el mar Mediterráneo, el mar abierto, ¿no? Dentro de esta laguna interior que separa la manga del Mar Mayor, pues es un ecosistema muy valioso a nivel de Europa, es la mayor laguna salada de Europa y tiene varias figuras de protección y era un entorno pues con una biodiversidad muy característica y un agua pues que hasta hace unos años era un agua cristalina, transparente y de mucho valor ecológico, ¿no? También tiene sus playas, tanto esta manga que la manga del Mar Menor o la manga tiene unas playas maravillosas con un mar cristalino, el Mar Mayor, y también lo que es la manga del Mar, o sea, lo que es el Mar Menor en el entorno de las pedanías, o sea, de las poblaciones de San Javier, los Alcázares, que han sido recientemente tan azotadas por este temporal de agua y por las inundaciones, donde ha habido varios fallecimientos, concretamente 2 en la zona de los Alcázares. Bien, pues también tiene una zona turística importante y unas playas importantes, donde pues quizá un urbanismo exagerado y desmedido en los últimos 30 años, sobre todo la manga, pues la ha convertido en ese paraje paradisíaco, ese brazo de mar, de arena, que antiguamente se recorría a caballo, sin ningún edificio, pues en unas torres altísimas de 10-12 plantas, donde ha masificado la población en ese entorno y, en fin, tiene problemas de tráfico y problemas de sostenibilidad medioambiental en relación con la laguna y el Mar Mayor. Muy bien, yo le garantizo que Punta del Este, Mar del Plata, Miami, muchos lugares evidentemente son preciosos, son maravillosos, Cancún, para ir a visitar. Pero la manga del Mar Menor es algo
totalmente diferente. Es un brazo de tierra que se mete en el mar. Es algo tan característico, tan distinto, que ustedes seguramente nunca han visto, y que los invito a los turistas de todo el mundo que la vengan a visitar porque es realmente extraordinaria. Ahora bien, hace unos años atrás nosotros estuvimos trabajando en el fútbol italiano y varias veces fuimos, porque a mi señora le gustaba mucho y a nuestro hijo también, ir a visitar Venecia, algo que a mí realmente me desagradaba bastante. Más que desagradarme, me daba pena ver esa ciudad con lo que aquí los periodistas han llamado sopa verde, esa agua estancada, verde, con una pérdida total de transparencia del agua. Acá hay pozos ilegales, desalabradoras, hay agricultores que trabajan, allí no, regadíos, nitratos, aguas subterráneas, vertidos, salmueroductos, en fin. Pero lo que yo veía era una falta de vida increíble allí en Venecia, y eso me entristecía muchísimo. Todo esto, todo este problema, que Venecia lo tiene de manera diferente, en el Mar Menor tiene solución, el Mar Menor, manteniendo la agricultura del campo de Cartagena y el turismo. Yo creo que sí. Si, como tú bien has estado centrando el problema, y si me permites un poco que comente sobre esto, el Mar Menor hasta principios de este siglo XXI era un agua cristalina, tenía una calidad ecológica bastante aceptable, una transparencia muy significativa, una vida piscícola y ecológica muy desarrollada, y sobre todo lo que yo recuerdo en estos años, ¿no?, a principios del siglo XXI, cuando me bañaba allí, cuando se bucea en esas aguas, una transparencia del agua maravillosa, es un agua poco profunda, con un baño estupendo, con un agua cálida, en fin. Todo eso, a partir de los años 2004, 2005 y 2006, se ha empezado a notar que esa agua ha empezado a adquirir una tonalidad amarillenta verdosa, incluso ya recientemente, en este año 2016, en esta primavera, saltaron ya todas las alarmas porque la transparencia de ese agua había decaído muchísimo, se había hecho opaca, no había visibilidad a escasos metros en muchas zonas de la laguna, y el tono ese amarillento que estaba empezando a adquirir debido a la eutrofización, a la pérdida de oxígeno en esas aguas y a la existencia de materia orgánica, se estaba transformando en un tono verdoso, lo que se llamó en la prensa, cuando saltaron estas alarmas en esta primavera 2016, la sopa verde, ¿no? El Mar Menor se había convertido en una sopa verde. Lo primero que se dijo, o que el primero que se decía, es que había un único aporte de agua a la laguna, que era un aporte superficial que procedía fundamentalmente de la rambla del Albujón, que se conoce con ese nombre, al lado de la población de los Alcázares, donde cortando las aportaciones, los vertidos de esa rambla, pues digamos que el Mar Menor mejoraría, ¿no? Desde mi punto de vista, como veremos supongo más adelante, era una visión un poco simplista del problema del Mar Menor. Es más, lo que se hacía es que se achacaba a esa pérdida ecológica del Mar Menor, ese desastre medioambiental que estamos comentando, al vertido de los salmoreductos o de los residuos de los procesos de desalobración de agua subterránea del campo de Cartagena, que al estar muy enriquecidos en nitratos estaban aumentando por esa vía fluvial, esa vía de la rambla del Albujón, la cantidad de nitratos en el Mar Menor, y eso provocaba un aumento de microalgas, un aumento consumo de oxígeno y la eutrofización. Bien. Por otro lado, hay que también tener en cuenta, hay otros factores que también afectan a la laguna, pues la entrada de ramblas, metales pesados de la actividad minera de ese entorno de los años del final del siglo pasado, etcétera. En fin, hay varios factores. Pero cuando decimos tiene solución con esa actividad agrícola de la que hablaré más adelante, en mi opinión sí tiene solución, sí la tuvo, sí la tenía, y sí se acometió una obra que se inició para producir ese vertido cero que se denomina al Mar Menor. Es decir, que los
lixiviados de la actividad agrícola del campo de Cartagena, los retornos de regadío pudieran ser interceptados con esos nitratos antes de que ese agua llegara al Mar Menor. Bien, para eso se hicieron dos obras. Una primera consistía en recoger los drenajes del regadío del campo de Cartagena mediante zanja drenante, es decir, entre el mar y el continente se interpone una zanja, que lo que hace que cuando el agua freática procedente de la recarga del regadío llega antes de llegar al Mar Menor, se recoge en una zanja y se transporta o se bombea o se aleja para que no intercepte, no llegue al Mar Menor. Y por otro lado, hay que saber que la agricultura en el Mar Menor, en el entorno, se ha desarrollado mucho estos años a raíz del trasvase Tajo Segura, pero un trasvase Tajo Segura que ha sido un poco una burbuja, ha sido un bluff, en el sentido de que se ilusionó a los regantes con un agua que iba a venir, se ilusionó a los regantes con que iban a cambiar el sistema de producción de los cultivos de secano, los cultivos tradicionales de la zona, a un cultivo más productivo, que a las familias iba a dar más rentabilidad, pero cuando hacen las inversiones, los invernaderos, toda aquella inversión para producir esta agricultura, digamos, de varias cosechas, se encuentran con que el agua del Tajo no llega, no tienen recursos suficientes. Bien, pues ellos se ven en la necesidad de utilizar aquellos pozos antiguos que había en el campo de Cartagena para suplir esa falta de agua del Tajo Segura. ¿Qué le pasaba a esos pozos? A esos pozos lo que les pasa es que en el acuífero en que se encuentran es un acuífero que en su día geológicamente se desarrolló en una zona con sales minerales. No es un agua pura, es un agua que tiene cierta salinidad, pero que con un pequeño tratamiento de lo que se llama la desalobración, es decir, retirar mediante membranas hacer chocar el agua contra esa membrana a presión y separar las sales del agua buena, del agua pura, con un pequeño tratamiento ellos adquirían un agua que completaba esa que faltaba del trasvase. El problema surgía cómo eliminar ese rechazo, el agua mala, el agua que se ha rechazado, que estaba cargada en sales y en nitrato. Bueno, pues ahí vino la segunda actuación de la administración pública. Lo que vino fue una red de salmoreductos que se empezó a construir por la zona de Torre Pacheco, Los Alcázares, pero que se pretendía hacer un mallado, como una red de aguas residuales de una población, donde se tenía que terminar ese mallado para recoger los retornos de esas desalobradoras y conectarlo a un tubo perimetral al Mar Menor que bordeaba el Mar Menor para conducir todo ese rechazo, toda esa agua cargada en nitratos a una desalobradora más grande, a una planta que se encontraba a la parte norte del campo de Cartagena en San Pedro del Pinatar. Y allí ese rechazo se volvía a tratar, se volvía a depurar y el agua buena se recirculaba al canal del trasvase y volvía a utilizarse. Es decir, estamos hablando de una especie de red de alcantarillado que todo el mundo entendemos. El problema es que esa red de alcantarillado no sabemos muy bien por qué, o por lo menos yo no sé, no se termina, se deja la obra a medio hacer. Se hacen impulsiones para bombear toda el agua, pero en la zona de San Javier y el Mirador no se hace esa red de salmoductos. La obra se queda media, pero no solo se queda media, lo que sí pasa es que muchas de esas desalobradoras son autorizadas, esos procesos, por la administración competente, son autorizadas los vertidos a esa red, pero esa red no depura, esa red va directamente al mar. Es decir, es como si en un municipio, en una ciudad, hemos hecho una red de alcantarillado, todo el mundo se ha conectado de los barrios a esa red, pero luego resulta que la depuradora que tiene que depurar ese vertido no la hemos hecho y tiramos el residuo directamente al río. Es mucho peor que antes, porque antes en esa ciudad, cuando no había red de alcantarillado, pues las fosas sépticas hacían que los desechos humanos se fueran quedando en el terreno, infiltrándose y autodepurándose. Ahora no, ahora los hemos conducido todos a un punto y de ese punto lanzado a un río. En fin, esos son los desastres medioambientales en los años 70 de muchas ciudades que han sido, por suerte, superados por procesos de depuración. Bueno, pues el sistema del Mar Menor es una cosa parecida. Hemos recogido muchos de esos rechazos de desalobradoras, estamos hablando que puede haber en torno a las 500 desalobradoras o más en el campo de Cartagena, pero no hemos hecho la conducción. Si esa obra que se estaba haciendo a mediados de la década pasada, bueno, 2005, 2008 y 2010, se hubiera terminado, hoy probablemente, en mi opinión,
el problema del Mar Menor hubiera estado resuelto. Es decir, ese vertido cero hubiéramos conseguido que no llegara. Ahora el agua seguiría siendo cristalina desde mi punto de vista, porque esos nitratos, ese aporte de carga orgánica y de abonos no llegarían, ¿no? Entonces, con la pregunta era, ¿tiene solución el Mar Menor? Sí, la tenía. Vamos a terminar de hacerla. Al hilo de tu conversación, te puedo asegurar que las playas de la capital de Uruguay, de Montevideo, tienen una arena límpida y no te exagero que las agarrás con la mano y aquello parece azúcar glass, límpido, límpido y fino, algo extraordinario. Pero una de las playas, en un barrio llamado Pocitos, se llama Playa Ramírez, precisamente en los años 60, 70. Allí había un acueducto, un tubo que entraba en el río de la Plata, que es el que baña esas playas, y todos los desechos humanos, las heces, todo, iban al río. Tú te ibas a bañar a la playa y allí estaban flotando las heces que los seres humanos. Entonces aquello fue el hacer que fuera más adentro del río de la Plata, lo alargaron muchísimo más. No sé qué han hecho de ahí en adelante, que sé, me consta que hoy en día la Playa Ramírez ha terminado con ese problema. Entonces la pregunta siguiente ¿es posible allí en el Mar Menor, ya algo, por supuesto, has adelantado, finalmente el vertido cero para depurar ese agua? Sí, es factible y es probable. Lo primero, hay que darse cuenta, y ya por suerte ya se ha dado a la luz y se ha puesto en conocimiento de la opinión pública unos recientes estudios de unos investigadores que han colaborado con el Instituto Geológico y Minero y nos han aclarado que la aportación al Mar Menor de nitratos y de aguas cargadas en abonos no solo procede de las ramblas como la rambla de Miranda o la rambla del Albujón. Esa es una mínima parte, son en torno a 6 o 8 hectómetros. Hay un flujo subterráneo por debajo de la costa que está aportando entre 60 y 70 hectómetros todos los años de agua subterránea al Mar Menor cargado en nitratos. Es decir, hay como 10 veces más el agua subterránea, según estos estudios que comparto y con lo que estoy plenamente de acuerdo y que son muy necesarios que se haya puesto en conocimiento de la opinión pública. Hay un torrente subterráneo de agua que es 10 veces superior al fluvial. Y segundo, una rambla, por su naturaleza, salvo en unas situaciones excepcionales como las que acabamos de vivir aquí en Murcia en estos días, pues durante el año, en un clima como estamos mediterráneo, las ramblas van secas, o sea, no llevan agua, ¿no? Si llevan agua una rambla en agosto, hay que preguntarse que hay una cantidad de agua subterránea que se tiene que drenar esa rambla. Bien. Lo que ahora mismo le pasa al campo de Cartagena es que está hinchado de agua subterránea. El retorno de regadío del trasvase de Tajo Segura de los últimos 15 años ha hecho que los acuíferos, nivel del agua en los diferentes acuíferos, porque no solo hay uno, hay varios superpuestos, pero sobre todo el más superficial, esté muy crecido su nivel hasta el punto de que hay hasta surgencias de agua muy cerca de la costa, de agua dulce, de pozos, que sale el agua casi sola a la costa, ¿no? Es decir, hay muchísima agua subterránea porque se han utilizado poco los pozos en esa zona. ¿Eso qué es lo que está pasando? Que esa corriente subterránea sea muy importante. Bien, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, pues se soluciona desinflando ese colchón de agua, es decir, permitiendo que a los regantes del campo de Cartagena se autoabastezcan de agua con sus propios pozos y con los pozos que ellos tienen, y supongo que hablaremos más adelante, que se mantienen ilegales, o sea, que todavía no han sido declarados legales por la administración, no han sido autorizados, y eso que algunos tienen muchísimos años. Bien, esos pozos, permitir esos pozos haría que ese colchón de agua que hay en el mar, en la zona del campo de Cartagena, y que se drena en muchos de los garajes de los Alcázares y San Javier, es decir, hay que achicar el agua de los parkings subterráneos constantemente en verano para que no se inunden los coches por la cantidad de agua subterránea que hay. Nosotros tenemos que invertir ese flujo, es decir, hacer que ese agua no se drene al Mar Menor cargada en nitratos, esos 60 y tantos hectómetros no llegue, lo saquemos antes. Y si alguien tiene que interferir, si alguien tiene que
influir en la línea costera, que sea el agua del mar, lo que se llama la intrusión marina, una ligera intrusión marina, para evitar que ese agua subterránea cargada en nitratos llegue al Mar Menor. Por tanto, de mi punto de vista, una de las soluciones del vertido cero y del Mar Menor es permitir que se extraiga el agua subterránea y se legalicen los pozos de los regantes. ¿Para qué? ¿Para que tiren los vertidos directamente otra vez? No, para que puedan echar sus rechazos de los procesos de desalobración, que hemos dicho, para que el vertido de ese proceso de hacer de un agua algo salobre, agua cristalina y limpia para sus cultivos, la pongamos en las canalizaciones y las conducciones y los salmoreoductos que se estaban construyendo hace 5 o 6 años. Justamente ahora yo iba a esa pregunta polémica, la pregunta del millón, diría yo, para preguntarte por qué no se terminó entonces la red de salmoreoductos y se dejó que los afluentes de las desalabradoras fluyeran directamente hacia el Mar Menor. Bien, esto no va a ser más que una opinión personal mía. Y tenemos que ver con la autosuficiencia y con el empoderamiento, lo que esa palabra tan de moda ahora, el empoderamiento de las clases populares o de la gente corriente. Ahora mismo, el haber terminado esa red de salmoreoductos hubiera permitido que en torno a también unos 1.500, entre 500 y 1.000 pozos de regantes de los pequeños agricultores del campo de Cartagena, por fin hubieran tenido su titularidad y su legalidad. Pozos que ahora mismo y regantes que están como los emigrantes que vienen sin papeles, están ilegales. Agricultores que están ilegales, de mi punto de vista, de una forma injusta. Están ilegales porque tienen un pozo que les suministra el agua y que es su sustento, no tienen autorización. Bien, ¿qué es lo que supone? Que cuando tú eres autosuficiente en agua, ya no tienes tanta necesidad de comprar agua del trasvase Tajo Segura, ¿verdad? Puesto que tu agua la tienes en tu casa, en tu cercado, en tu finca, tú la pones a bombear, tienes tu papel, tienes tu autorización, y el día que te haga falta, pues sí, pues pedirás agua, agua a la comunidad regantes del campo de Cartagena, pedirás agua del trasvase, pero el día que no, ese agua no la pides y no la compras. Por tanto, tú te haces autosuficiente, te haces autónomo en esa forma y tú coges poder, no necesitas mendigar nada, no necesitas estar rogando, no necesitas todo eso. Yo recuerdo, y si me permites, una visita que hice a un señor, un agricultor, un hombre mayor, que un día me estuvo enseñando cómo funcionaba su desalobradora. Tenía agua de 3 orígenes: agua del pozo, salobre, la desalobradora, que la produce como si fuera agua mineral, y el agua del trasvase. Y él me decía, mira, yo tengo la producción vendida a Inglaterra, produzco naranjas, y yo tengo de un año para otro vendida la producción de naranjas. Ellos quieren una naranja como si fuera de una foto, un tamaño, un color, un dulzor y un peso, y yo se la produzco. Ya no es una agricultura, podemos decir, estamos hablando de un proceso industrial, de diseño. Este hombre me decía, hay épocas del año que mi árbol, y yo no soy agrónomo, ingeniero agrónomo, por tanto a lo mejor no digo cosas muy precisas, pero él me decía, hay épocas del año que al árbol, al naranjo, necesita un agua de muy buena calidad para que engorde la naranja. Pero hay otros momentos donde el árbol necesita agua de mala calidad, no muy buena, salobre, para que no eche mucha flor y el árbol no se llene de naranjas, porque yo no quiero muchas naranjas pequeñitas, quiero pocas naranjas, pero grandes. Y entonces le echo agua directamente del pozo. Y hay otro momento donde yo requiero que el agua la naranja empiece a tener ya un dulzor especial. Bueno, pues entonces le echaba otro tipo de agua. Es decir, estamos hablando de una agricultura puntera, de una agricultura que se exporta a Europa, un potencial grandísimo que tiene la cuenca del Segura y el campo de Cartagena en la exportación, y una herramienta que es sus propios pozos para ser autosuficientes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, en mi opinión, se ve que eso va a producir la independencia, el poder de los regantes, o que ellos sean autosuficientes, que tengan su certificado de calidad porque tienen sus pozos legales, alguien dijo, esto no es el negocio. El negocio es que todo el mundo pase por taquilla, pase por el tubo del trasvase y que todo el mundo compre agua del trasvase y todo el mundo nos lo pida. Y así podemos decir si viene poca, si viene mucha, y podemos quejarnos. Por eso, a día de hoy, ni están legalizados esos pozos, ni se terminó la red de salmoducto, en mi opinión, y por eso se ha producido el colapso medioambiental del Mar Menor. Todo ello en mi opinión, lógicamente. Justamente, para terminar entonces en un minuto esta primera parte,
para que esos regantes no sigan de ilegales, entre comillas, con sus pozos, ¿a quién entonces le está interesando, a quién le puede interesar que los pozos no se legalicen? Hombre, yo en mi opinión, creo que lo he apuntado antes, parece lógico que si hay un proveedor de agua, que es la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, el trasvase Tajo Segura, pues no le interese que haya miles de proveedores de agua. También se les está dando a los regantes soluciones que, en mi opinión, para legalizar estos pozos, porque estamos viendo en la prensa cada 2x3 dice, ya se van a legalizar, ya se van a legalizar. Primero se trata a estos regantes como delincuentes, ¿no? como personas que se dedican a hacer barbaridades, ¿no? Hay que decir que muchos de esos pozos, algunos de ellos son anteriores al año 86, anteriores a la nueva ley de aguas, son pozos de escaso caudal, son pozos que en cualquier parte de España no habría que pedir autorización, y esto es una paradoja. Son pozos que pueden sacar menos de 7.000 metros cúbicos al año, y la ley dice que cuando tú en tu finca quieras hacer un pozo para sacar menos de 7.000 metros cúbicos, no requiere autorización el pozo. Es decir, tú lo haces, lo pones en marcha y comunicas a la Administración Hidráulica, a la Confederación Hidráulica Segura, que ya pueden ir a ver tu pozo para que lo inscriban en el registro de aguas, como cuando se inscribe una casa en el registro de la propiedad. Aquí nos hemos inventado, para justificar la necesidad del trasvase Tajo Segura, para mantenernos en este constante estrés hídrico de que no tenemos agua, nos hemos inventado que esos pozos, que en toda España no requieren autorización, aquí requieren autorización. Dices tú, bueno, pues vengo a pedir autorización. Pero luego nos inventamos otra cosa más, no, pero para regar no. Bueno, pues ya tenemos al pobre agricultor del Campo de Cartagena con un pozo que saca menos de 7 metros cúbicos, que como riega con él no se lo legalizan. Bueno, pues es tan simple como acatar la ley de aguas, que es una norma estatal, y decirle, mira, si hemos hecho una norma de rango inferior que choca o que contradice una ley, pues es cuestión de derogarla de un día para otro y que se cumpla esa ley. Hay algunos pozos que sacan más de 7.000 metros cúbicos. Bueno, pero también la ley prevé las concesiones de escasa importancia, que son volúmenes superiores a 7.000 metros cúbicos, pero inferiores a 20.000, 30.000 o 40.000. ¿Esto es para generar nuevos regadíos insostenibles? No, es para mantener los que hay. Si no se trata de legalizar pozos que se encuentren fuera del perímetro de riego del Campo de Cartagena, de la zona regable del Campo de Cartagena. No, se trata que ese regante no sufra el estrés constante en su vida de saber si va a venir agua del Tajo o no va a venir. Él que tenga una alternativa, él va a tener otra fuente de suministro. Si no viene agua del Tajo no me preocupo porque pongo el pozo en marcha más horas o menos. A mí me han dicho que hay muchos regantes del Campo de Cartagena que si se le legalizaría su pozo, si se le legalizara su pozo, ellos no comprarían agua del Tajo. Estamos en una gran contradicción, en una situación con muchos agentes en lucha, ¿no? Por un lado, el interés del lobby del hormigón y de las grandes constructoras en hacernos comulgar con la rueda de molino constante de que necesitamos trasvases constantemente y que este trasvase es escaso y que hay que hacer el del Ebro, por ejemplo. Por cierto, el nuevo presidente de la Comunidad de Regantes del Campo Cartagena, perdón, no, de la Comunidad de Regantes, el nuevo presidente del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo Segura, que ha sustituido al fallecido Manuel Claver, ya ha dicho públicamente que él va a abogar por un nuevo trasvase a la cuenca, un nuevo trasvase de agua de otra cuenca. Y yo me pregunto, ¿por qué no aboga porque los regantes del Campo de Cartagena se legalicen sus pozos, claro, que van a tener su solución? Claro. ¿Por qué? Dices tú, ¿es que hay otros intereses ajenos al interés del regante, que es tener su agua, que es en que no tenga agua para que esté todo el día gritando, voy a trasvase? Bueno, pues si se legalizaran esos pozos, esta gente sería autosuficiente, se empoderaría y podría mandar a sus hijos a la universidad, podría crecer económicamente, en cultura, en formación, etc. Y seguir exportando esta producción hortofrutícola puntera a nivel mundial. Muy bien, dejamos el Mar Menor, los campos de Cartagena, y nos vamos a tomar un cafecito con nuestro amigo Francisco y seguiremos entonces con la entrevista en la segunda parte hablando sobre manantiales.